Hola, buenas tardes para todos. Bueno, buenos días también. Acá estamos recibiéndolos en una nueva edición del programa COVID prolongado en América del Sur, el programa de teleclínicas de ECO que coorganiza Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil. En este programa de desarrollo profesional continuo orientado a profesionales de la salud en América del Sur. Eh, en este programa, bueno, ustedes tienen el programa coordinado por profesionales de la Universidad de la República y el Instituto de Fiocruz. En esta oportunidad tenemos una propuesta diferente en el enfoque que venimos dándole en las sesiones, pero que nos parece muy relevante poner sobre la mesa para discutir con ustedes, con algunos profesionales que hemos invitado y con quienes participan de las sesiones de manera quincenal en todo este tiempo, y es entender el COVID prolongado en América Latina desde otro punto de vista, como es la aproximación desde el periodismo científico y lo que eso implica en la mirada y en el abordaje del COVID prolongado. En esta oportunidad vamos a tener un invitado que es Martín de Ambrosio, que es periodista científico, integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, que está en Argentina, está en Buenos Aires en este momento. Y tenemos una colega de Montevideo, que es Rocío Ramírez Paulino, que se dedica también a la comunicación pública de la ciencia y que nos va a dar apoyo en este encuentro y en esta sesión y en esta manera de abordar desde otra mirada el COVID prolongado. Les recordamos, como siempre, mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado si no tienen la palabra. Esta actividad cuenta con traducción simultánea en español y portugués. Ustedes pueden seleccionar su idioma en el menú inferior que tienen en la barra sobre la pantalla y les pedimos que levanten la mano para solicitar la palabra o pueden dejarnos preguntas en el chat que nosotros se las iremos transmitiendo a nuestro invitado. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Martín de Ambrosio, te damos las gracias por participar en esta sesión y te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Verónica, Carlos. Eh, Realmente muy contento de formar parte de esta prestigiosa serie de encuentros. He visto varios y la verdad que son de un nivel muy, muy importante, así que, como digo, muy honrado de ser parte de esta iniciativa y poder aportar desde el ámbito del periodismo científico una mirada distinta a toda esta cuestión del COVID prolongado, que es un problema quizás un poco subestimado en nuestros países, en América Latina, pero que hay un largo camino para andar todavía. Entonces, bueno, mi charla, tengo una pequeña presentación que imagino que estarán viendo, tiene que ver con cómo tratar desde el periodismo científico esta cuestión. Voy a ver si, ahí está. Les cuento cómo va a ser más o menos la dinámica. Vamos a definir rápidamente qué es el periodismo científico. Cada uno de los temas da para abrirlo en numerosas ramas y ir desgranándolo. Obviamente tenemos un tiempo acotado, así que vamos a pasar algunas cosas rápidamente. También, ¿con qué debe lidiar un periodista científico? ¿Cuáles son los rigores o las camisas a las que debe ajustarse a la hora de ejercer su profesión, es bastante distinto de lo que es un científico o un médico? Y después sí vamos a terminar con un caso práctico, que es una nota que hice recientemente sobre COVID prolongado y que es el origen de este intercambio. Antes que nada, siempre conviene arrancar con definiciones, qué es el periodismo científico. En este caso podemos decir que el periodismo científico es el periodismo cuyas fuentes principales son los científicos, las novedades científicas, el conocimiento o algo parecido relacionado con esto. No deja de ser periodismo, es como una rama del periodismo, así como el periodismo económico, el periodismo político. No quiere decir que tenga bases científicas del periodismo, sino que se basa en lo que la ciencia cree o la mayoría de los científicos creen. Es así como tenemos un intercambio importante con los protagonistas, que en este caso son
los médicos, por supuesto, médicas y todo el personal que genera conocimiento desde esa rama. Y acá también, en orden de adaptarnos a ciertas cuestiones, dejaremos de lado los debates de si la noticia es una construcción o un espejo de la realidad. Se ha escrito muchísimo respecto de esto, sobre el rol de los medios a la hora de crear realidades o a la hora de reflejarlas. Vamos a tener, si se quiere, una visión ingenua para no meternos en honduras filosóficas, que no es el caso. Y lo que me gustaría es señalar algo de la lógica del periodismo, que es una lógica, como decía recién, distinta a otras lógicas, sobre todo a la lógica de la ciencia o de los médicos, ¿no? Por empezar, el periodista científico es un ser humano que tiene básicamente relaciones con otras personas a la hora de encarar su trabajo. Por empezar, un público, que es un conjunto indeterminado. Podemos hacer evaluaciones a priori, establecer conjeturas, se habla mucho de los targets, del público al cual se apunta, pero en realidad uno nunca sabe bien a quién le está escribiendo o hacia quién está enviando mensajes. Así que esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. Otros son los editores, que son los que aprueban y terminan publicando el trabajo de redactores, escritores, colaboradores ocasionales, como es mi caso, y a los cuales hay que convencerlos de la importancia de las notas. Y también las fuentes, que como decíamos son los científicos o los médicos. Así que entre esta trilogía, digamos, nos vamos moviendo a la hora de ejercer nuestro trabajo. Y con cada uno hay una relación particular y que es necesario solventar. En principio, lo que les decía, ¿no? Con el editor hay que convencerlo de que lo que tenemos entre manos vale la pena publicar. No es algo automático, nosotros tenemos una historia y se publica, sino que hay un diálogo donde se menciona la oportunidad de publicar la nota, que sea algo que no se haya publicado antes. Eso es importante porque no tiene sentido la reiteración, aunque muchas veces se da, pero en determinados contextos. Que sea importante para el público, ¿no? Esto es alguna de las cuestiones que se van dialogando con los editores, y después también la manera de encarar la nota. ¿Cuál puede ser un título? ¿Cómo es la bajada o la entrada, la cabeza de la nota? Bueno, determinadas cuestiones, a quién se va a entrevistar, muchas veces se habla de eso, o cuál es el paper en el cual se basa el trabajo que vamos a hacer. Después, la relación con el público es indirecta, pero lo que tenemos que hacer es convencerlos de que lea la nota. Y para eso hay muchas herramientas a tener en cuenta, por ejemplo, recursos estilísticos, gráficos, porque convencerlos es una tarea difícil en un contexto donde hay una competencia que muchas veces es desleal, porque nuestras notas de ciencia, salud y demás están en el medio de otras que tienen que ver con medidas gubernamentales, cuestiones deportivas, precio de dólar, escándalos de todo tipo, tragedias, líderes internacionales. Bueno, hay un montón de cuestiones que están en el menú de lo que el público puede consumir. Y nosotros tenemos que ahí decir, bueno, no, esto lo que tenemos entre manos es importante, es interesante y necesitamos que lo lea. Y para eso, como decía, hay recursos de todo tipo, y desde el punto de vista de la escritura, lo más importante suele ser una cabeza atrapante, un comienzo de la nota que genere un anzuelo y que el lector no salga de ahí porque diga, bueno, acá hay algo que me están contando que es importante para mí, para mis allegados, o que me interesa como meramente una narración. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que son muchas veces, sobre todo las historias científicas, son cuentos, ¿no? En sentido laxo de los términos. Y después la tercera pata, como les decía, son las fuentes. Y hay ciertas dificultades, vamos a decirlo así, en la relación entre médico y periodista, que muchas veces hay incomprensiones o problemas justamente en la comunicación. Porque los médicos, las médicas, suelen tener un saber acotado y preciso, usan una jerga muy particular, y a lo que les importa es la relación con pares y la relación con los pacientes. Eso es primordialmente lo que al científico o al médico le importa. En cambio, al periodista
si tiene suerte, tiene una especie de saber difuminado que no es del todo preciso en los términos, un uso coloquial del lenguaje, muchas veces es otra jerga, una jerga periodística. Ustedes ya habrán visto que ya se me coló en esta charla que pretende ser amplia algo de jerga cuando hablé de cabezas, de bajadas, y bueno, ¿qué diablo es todo eso? Bueno, tiene que ver con los términos periodísticos. Las relaciones con pares son otros pares, no son los médicos, sino son los periodistas, que son, como decíamos, por ejemplo, los editores, los que te publican o no te publican. Y también hay un interés en la carrera, pero es que la carrera propia, no la carrera del científico. Entonces ahí se da una tensión porque nosotros como periodistas no funcionamos como voceros, como amplificadores o divulgadores de lo que el médico o el científico dice, sino que elaboramos un discurso que es un discurso distinto del discurso médico, ¿no? Cuando los médicos se comunican entre sí, hablan de una manera, y cuando hay que comunicar lo mismo hacia el resto del público, hay otro el lenguaje. Entonces ahí se da una tensión respecto de la precisión o imprecisión de algunos términos, de las estructuras narrativas que muchas veces generan algunas dificultades, o médicos que por ahí se quejan de decir, bueno, no, eso no es exactamente lo que yo quise decir, y en ese sentido también hay una desconfianza intrínseca muchas veces porque el médico, la fuente, quizás no conoce al periodista, entonces ahí hay una confianza que el periodista se debe ganar, en el sentido de que el médico, el científico, tiene que estar tranquilo de que no va a haber una distorsión manifiesta de lo que dice, ¿no? Que si hay algunas modificaciones, tiene que ver con lo que decía, con la cuestión narrativa, pero no que es por incompetencia del periodista o por mala praxis, que también como periodistas tenemos, y vaya si la tenemos, que hay mucha por ahí dando vuelta. Así que estas son un poco las tres patas, a lo que se suma una cuestión que por suerte está un poco en declinación, en decadencia, pero que durante mucho tiempo fue muy importante, que es que para muchos científicos estaba mal visto hablar al público en general, ¿no? Se puede decir que es el mal que sufrió Carl Sagan cuando decidió, el famoso astrónomo y divulgador norteamericano, decidió hablar en un lenguaje llano al público en general. Eso le costó quizás buena parte de su carrera científica y el desprecio de muchos colegas científicos, porque sentían que de alguna manera descendía y no era tan riguroso por tratar de hablar a multitudes. Es algo que le pasó a la periodista que ven en la derecha, una famosa periodista norteamericana también, Deborah Bloom, que cuando le contó a su padre, también científico, que se iba a dedicar al periodismo, a contar la ciencia, su padre le dijo un poco de manera despreciativa, eso que hace Carl Sagan, como diciendo una tarea muy menor y alejada del conocimiento puro, la famosa Torre de Marfil. Así que por ahí andamos. Quería dar este mi primer pantallazo para después ir a lo particular, a lo que fue la construcción de esta noticia, de esta historia, que es la historia del COVID persistente. Este es el título que elegimos, que eligió en realidad el editor de La Nación de Buenos Aires: como si te desenchufaran. COVID persistente, una pesadilla interminable que aún no encuentra respuestas de la medicina. Y ese es el título, y hay una bajadita pequeña, que es lo que está abajo, acá abajo del título. Dice que afecta al 6% de la población, según un cálculo de la OMS, provoca una colección de síntomas desde el desgano hasta la niebla mental. Este es el resultado de todo un trabajo que empieza más o menos unos 15, 20 días antes de la publicación, cuando con colegas, acá vemos, formamos parte de la Red Argentina de Periodistas de Periodismo Científico, fuimos a una actividad en Buenos Aires, en el Parque Centenario, para defensa de la ciencia. Ustedes saben que Argentina está sufriendo unos recortes inéditos en los presupuestos científicos, se están deteniendo muchas líneas de investigación, y hubo una actividad ahí en el centro de Buenos Aires, en Caballito, para reclamar. Y había una serie de acciones, nosotros como Red Argentina de Periodismo Científico participamos, llevamos nuestros libros individuales, los libros que hacemos como parte de la red, que son anuarios, y ahí me encontré con muchísimos científicos, y uno de los cuales fue con Juliana Casataro, que es esta científica que ven acá, es una investigadora que es la creadora de ARVAC, la vacuna argentina contra el COVID, hecha íntegramente en Argentina, uno de los pocos casos en Latinoamérica donde se consiguió generar desde cero el conocimiento
para una vacuna aprobada por el ANMAT, ahora se está buscando aprobación en otros países. Y ahí yo le conté que había entrevistado a otra creadora de la vacuna, en este caso la famosa vacuna de AR mensajero, la húngara Katalin Karikó, y hablamos sobre la cuestión de la vacuna, y me dice, casi en el medio de una charla sumamente informal, dice, mira, mira qué interesante, en esta semana estuvimos hablando con investigadores de la Universidad de San Martín, donde ella trabaja, y vino gente, pacientes que tienen COVID prolongado, porque están haciendo un estudio muy interesante, y dice, no sabes las cosas que me contaron, lo que sufre la gente con COVID prolongado. Entonces yo ahí dije, bueno, quizás acá hay una nota respecto de contar esa situación, que en un principio a mí me había quedado rondando la cifra del 10%, que el 10% de la población mundial iba a tener COVID prolongado. De la población, de la gente que en su momento sufrió COVID, y yo ahí enseguida hice el cálculo de que si casi todo el mundo estuvo en contacto con el virus, el COVID prolongado es el 10% de la población mundial, con lo cual estamos hablando de 800 millones de personas, 1.000 millones de personas, es un montón. Entonces, entre ese ir y venir en esa cifra que yo tenía establecida como un desastre sanitario y la realidad de algunos pocos pacientes evaluados, en esa tensión se jugaba la posibilidad de esta nota. Entonces le pedí más datos y le dije que me diera los contactos de los investigadores. Acá se ve una foto del campus de la Universidad de San Martín, un lugar muy lindo, apenas pasando la General Paz, la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, donde hay muchos investigadores de realmente muy buena calidad, ahí donde se hizo la vacuna que les mencionaba, la vacuna ARVAC contra el COVID, y hay otros investigadores, entre ellos la investigadora Marcela Broco, que es la que está trabajando en el proyecto que me mencionaba Casataro, que la idea es encontrar biomarcadores en las salivas y hacer una correlación con las imágenes cerebrales para ver cuáles son los efectos del COVID en la salud mental y la actividad cognitiva. Entonces hablé con ella y era un buen inicio porque me contó exactamente todo lo que estaban haciendo, los casos que habían encontrado y la intensidad de ese trabajo. Pero bueno, con una investigadora se puede hacer una nota, de hecho, digamos, el ABC del periodismo científico es un paper, hablas con una investigadora, el investigador o investigadora que hizo el trabajo, y después con alguien independiente que comente el paper. Este es como el grado cero del periodismo científico. Pero yo quería hacer, en este caso, una nota un poco más humana, con estos casos en primera persona de la gente que sufre el COVID prolongado. Ahora me doy cuenta que quizás estoy hablando un poco rápido, perdón a las traductoras, si es el caso voy a tratar de bajar un poco el ritmo. Entonces, lo que hizo fue darme una segunda fuente, una persona que estaba sufriendo el COVID largo en primera persona. Y ahí sí, hablé largo y tendido con Marcela Botale, la persona que ven acá, que es una ingeniera química de la provincia de Salta, de 61 años, que me empezó a contar que tenía amnesias de corto plazo, que no podía recordar cosas o incluso palabras, que tenía dificultades para conseguir expresarse. Y después abundé, porque fue una charla realmente larga, y me dice, es como si te desenchufaran, no podés moverte, perdés fuerza, y llegó a dormir hasta 16 horas seguidas. Así que imagínense el nivel de cansancio que tenía esta persona, que como ven ustedes, era muy activa, tenía a cargo toda una línea en una empresa minera en Salta, y lo que tuvo que hacer fue abandonar su trabajo, donde llevaba 3 décadas, que era, por lo que me contó, su gran pasión, además del turismo. eh, Adelantó su jubilación y fue a Buenos Aires para ver qué era lo que le pasaba, porque ella no tenía la menor idea de cuál era el origen de su sufrimiento. Entonces fue a un lugar, a otro, hasta que finalmente en el FLENI, una institución muy prestigiosa de Buenos Aires, donde, descartado todo lo demás, concluyeron que era COVID. Ella había estado internada en terapia intensiva en 2021 por una neumonía bilateral causada justamente por el nuevo coronavirus. Bueno, ahí tenía entonces un caso interesante, porque era un caso en primera persona y tenía la investigadora, pero quería un poco más, porque quizás con una sola historia faltaba. Entonces fui a otra fuente que me pasó la fuente anterior, Marcela Botale,
y hablé con Laura González, que es una técnica que irónicamente había trabajado en el establecimiento de pruebas con PCR para ver para hacer determinaciones de positivo o negativo por COVID. Y ella cuenta que hay un antes y un después en cuanto a calidad de vida, que también como la persona anterior le cuesta mucho salir de la cama, que era una persona sumamente activa y ahora tiene que elegir a qué dedicarse, dónde destinar la cantidad de energía que no es prácticamente ilimitada como era antes. También cuenta que tuvo episodios de niebla mental, donde no podía recordar cuestiones claves como la combinación de un candado, y tampoco no encontraba explicaciones para lo que le pasaba, hasta que finalmente dio con con el diagnóstico. Que esto es algo muy importante y que le pasa a mucha gente, también hecho en algún momento hace algunos años, en notas sobre personas que tienen enfermedades raras o poco frecuentes, donde la búsqueda de un diagnóstico es muchas veces desesperante, porque se tienen síntomas donde la calidad de vida se ve muy afectada, donde se cambia mucho la rutina y no se sabe qué es. Esto de, sin ponerme muy psicoanalítico, esto de saber qué tiene uno, ponerle nombre a las cosas, aunque sea difuso el contenido, pero saber qué es realmente muy importante y el primer paso para una solución. Entonces, ahí lo que fui es tratando de hilar estas dos historias y sumarle la idea que tenía Botale, la primera de las entrevistadas, de generar una red de personas con COVID, ¿no? Y de hecho me puso, esto no lo agregué en la nota, sino que es algo una información que yo tenía y no me pareció interesante desde lo narrativo, pero me puso en una conversación con 5 o 6 personas que tienen COVID prolongado y donde empezó a tejerse la idea de generar una red de pacientes justamente con COVID prolongado para mejorar la situación y alertar al sistema médico de que es algo que está sucediendo y que muchas veces no está del todo atendido por los sistemas sanitarios. Bueno, acá pongo, esto es un extracto de la nota, pongo algo de las cifras, de las estimaciones de la OMS, y también un hecho que yo pensaba en su momento que iba a ser mucho más extendido, que es esta idea de generar instituciones exclusivamente dedicadas para pacientes con COVID prolongado, ¿no? En esta idea de que si había 800 o 1.000 millones de personas severamente afectadas con estos problemas, iba a haber la necesidad de construir hospitales, sanatorios y clínicas exclusivamente para pacientes con COVID prolongado, algo que empieza, por lo que me informaron, a suceder en Europa. Después, también para ir redondeando, me pareció pertinente poner en la nota más datos sobre la investigación original de Marcela Broco en aquella Universidad de San Martín, qué es lo que están haciendo, cómo es lo que están trabajando, y un poco también, no, la parte humana de los científicos, ¿no? Qué es lo que le provoca asombro de las historias que van escuchando día a día, más allá de los datos de los gráficos y de las imágenes que pueden tomar a partir de los aparatos, la dimensión humana, ¿no? A la gente que les cuesta salir a la calle por los dolores, que son en algunos casos parecidos a la fibromialgia, y también de cómo se transforman en involuntarios actores sanitarios al trabajar por la vacunación, la ventilación cruzada, que es una de las claves que hemos aprendido también desde el COVID para evitar no solamente la exposición a este virus, sino a muchos otros, y el uso del barbijo, que es realmente muy importante. Creo que por otro lado también agrego, bueno, más detalles de la investigación, la cantidad de voluntarios que ya tienen, que son 250, un número muy importante, que trabajan con otros hospitales de la provincia de Buenos Aires, la idea de buscar patrones comunes en las imágenes y generar con precisión estos biomarcadores para las cuestiones de salud mental, es lo que me dijo la investigadora. Y para el cierre de la nota dejé un último testimonio en primera persona, y no es casualidad que son las 3 mujeres los casos, porque creo que también esto lo han contado ustedes en algunas de las otras teleclínicas. Hay un sesgo hacia
las personas que estuvieron internadas en terapia intensiva y en particular que son mujeres, no se sabe por qué, pero bueno, para terminar la nota, incorporo otro testimonio de una persona, una odontóloga de la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires, donde al sufrimiento propio del cuerpo se le sumaba un descreimiento familiar que no entendían que podía tener COVID prolongado o long COVID, ¿no? Entonces, esto también es importante a la hora de la comunicación, ¿no? Para tener en cuenta esa dimensión familiar o humana. Y la nota cierra diciendo que hay que aceptar unas nuevas condiciones de vida, que es uno de los lemas del investigador, de la ingeniera química salteña, por lo menos hasta que la ciencia encuentre una solución definitiva al COVID persistente. Así que bueno, esto era lo que les traía hoy. Muchas gracias y quedo atento para preguntas, comentarios o lo que sea. Muchas gracias, Martín. Muy, muy claro el relato, muy claro el proceso, ¿no? Y la construcción en definitiva, de esa noticia, ¿no? Que involucra diversos actores, diversas miradas, muchos puntos de vista, y que tiene ese largo camino, ¿no? Que vos mencionabas al comienzo, ¿no? Y también en la comprensión, en la importancia, ¿no? Desde abordar desde el periodismo estos temas que son tan relevantes en el día a día. En el chat ya han empezado a poner algunos comentarios, los invito a que pregunten, es muy interesante el tema, y mientras tanto le voy dando la palabra a Rocío, para que pueda realizar algún comentario o pregunta también. Bueno, sí, yo anoté un montón de preguntas. No solo para Martín, pensé en el público primero porque, sinceramente, me dedico a la comunicación de la ciencia hace muchos años, pero claro, hay un montón de temas y me pareció súper interesante, Martín, cuando contaste cómo llegaste a hacer esta nota, ¿no? O sea, te encontraste con una científica, te pusiste a conversar con ella. Entonces, a veces pasa eso, que son tantos temas que podríamos estar comunicando y todos de importancia, que muchas veces los temas surgen por un encuentro, ¿no? Por un suceso. Eso no quiere decir que a los periodistas no les interese contar lo importante, pero quiero decir, me pareció interesante cómo a veces suceden cosas necesarias por encuentros fortuitos o porque se encuentran los comunicadores, los periodistas con los científicos, ¿no? Y eso es un poco lo que quizás está faltando o podría ayudar a mejorar la comunicación de estos temas, del COVID prolongado y otros, ¿no? Juntarnos más a conversar, quienes nos dedicamos a la comunicación o al periodismo y los investigadores, los médicos, ¿no? Por un lado, eso, generar más instancias de encuentro. Por otro, por supuesto, darle más importancia, que ahí es mi rol, que no quiero entrar en eso porque no voy a terminar nunca, que es el rol de las instituciones médicas, de investigación y demás, que tienen que, por supuesto, invertir más tiempo y más presupuesto en comunicación. Pero me encantó, Martín, que contaras eso porque remarca realmente ese vacío que podemos empezar a llenar. ¿No? De trabajar en forma más, conversábamos fuera de antes con la colega que el mundo, la ciencia está tendiendo a lo transdisciplinario, incluso ya no lo interdisciplinario y lo multidisciplinario, sino que tenemos que mezclarnos y trabajar los temas desde todas las disciplinas a la vez, y la comunicación tiene que ser una de esas disciplinas. Eso de las primeras cosas que quería decir. Entonces, la pregunta que tenía para alguien que se anime del público es si han leído notas, más allá de la de Martín, que está buenísima y la leí con mucho gusto, si han leído como profesionales de la salud, ¿no? La mayoría, si no me equivoco, notas sobre COVID prolongado. Tengo esa curiosidad. Bueno, a ver, tiramos esa Ahí, primera pregunta al ahí. público. Sí, sí, yo la tiro, a ver si alguien se anima. Mientras se van animando, cuento alguna cuestión que es importante, lo que decía Rocío, esta idea de generar instancias casuales de encuentro con investigadores. Ir a tomar, el famoso tomar un café, juntarse no con un propósito de nota, ni para investigar algo en particular, sino
juntarse con gente que uno respeta y le parece interesante, decir, bueno, ¿en qué andás? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué has visto últimamente de papers y más? Si no, muchas veces nuestro trabajo periodístico se limita a lo que mencionaba como el grado cero, ¿no? Lo básico, que es tomar una investigación recién publicada con un título interesante y llevarla al público en general. Que eso está bien y hay que hacerlo, se hace mucho, pero muchas veces se pierde quizás esta dimensión humana de ver qué es lo que le está interesando en verdad a un investigador. Esta es una pequeña postilla a tu pregunta. Si querés, mientras que Nadie se alguna se anima a anima, contar si ha leído notas sobre eh, COVID prolongada. yo tengo una Dale. chiquita para Martín. Mientras tanto, en esa tríada que hoy mencionabas, ¿no? De público, editores y fuentes, ¿cómo fue convencer al editor de que el COVID prolongado era un tema relevante desde el enfoque del periodismo científico? Estaba sobre la mesa, era el momento propicio. ¿Fuiste ya Mira, con algunos elementos a argumentar? Mira, después de lo que fue 2020, 2021 y una parte de 2022, donde escribimos literalmente cientos de notas sobre el COVID, creo que se dio un cansancio y un hartazgo entre público y editores que ya las notas se dejaron de leer. Las notas sobre COVID, la gente no quiere saber más nada, está absolutamente harta y ahita del tema. Pero, sin embargo, el COVID prolongado tiene un cierto gancho. Esta idea de que la pandemia terminó, pero hay como un rezago, un coletazo que todavía genera sufrimiento. Y hay como una cierta atención, por lo menos en los editores con los que trabajo en La Nación, hay una cierta sensibilidad al tema. De tal modo que, bueno, esto es casi una infidencia, pero un par de meses después de esta nota que publiqué en otros medios argentinos también, publicaron una especie de refrito de lo que habíamos publicado nosotros con otro título y los editores me llamaron para preguntarme, pero ¿sacaron otra investigación los mismos editores? Los mismos investigadores? ¿Qué es lo que está pasando? Yo dije, no hay nada nuevo, sino que hay como un revival de lo que ya habíamos publicado nosotros en su momento. Así que eso indica que hay un interés en el público de tratar de echar luz sobre este tema. Está marcando tendencia, Martín. Muy bien. No, eso era un poco capaz que por eso no se animan a comentar, porque yo había leído notas sobre long COVID, le comenté a Elisa, una colega del proyecto Hecho, que sigo a un periodista científico que se llama Ed Young, no sé si supongo que lo conocés, Martín, y él escribió muchísimo sobre long COVID. Entonces yo conocía el tema por él, pero en realidad también me pasaba, como dice Martín, que ya me cansé un poco de leer, pero les cuento una anécdota que me pareció interesante. Le conté a mis hijas que venía para acá, porque normalmente hasta ahora estoy con ellas. Me dicen, ¿qué vas a hacer? Entonces les expliqué, mira, voy a hablar de este tema. Me dicen, ay, qué horrible, hace 5 años que está enferma. Las personas están enfermas hace 5 años, me dice mi hija, que tiene 11. Y le digo, bueno, depende, porque por lo poco que estuve leyendo, claro, en realidad vos podés enfermarte ahora de COVID y poder ser una de las pocas personas que termina teniendo COVID persistente, ¿no? Entonces, en realidad hay como un cúmulo de casos. Me pareció interesante, ¿no? El punto de vista desde el de afuera, que quizás es otra de las cosas que hay que comunicar mejor, que el COVID no se fue, no terminó, no es que la persona que se infectó en el 2020 está enferma, o sea, ¿no? Como tantas cosas que tenemos para decir que pasa que eso, que quedamos tan saturados que quizás es más necesario que nunca aclarar que esto es un fenómeno nuevo que se está... Eso, una de las cosas que noté es cómo tenemos que comunicar la incertidumbre, ¿no, Martín? Esa era una pregunta que te quería hacer, dos preguntas. ¿Cómo crees que el periodismo científico puede combatir la gran desinformación que hay? Porque yo he sentido que el COVID prolongado es culpa de la vacuna, me han dicho, personas con las que convivo que no se vacunaron y demás. No Y, convivas, sugerencia. No, ¿eh? no convivas. Bueno, hay unas cuantas, es un tema que estamos viviendo ahora, claro, Sí, sí, compañeros de pero Aikido, compañeros bueno, de sí. familiares incluso. Eh, y cómo combatir la desinformación tremenda que hay con la vacuna y los efectos de la vacuna que se confunden con esto. Y por otro, cómo comunicar la incertidumbre, ¿no? Que es
que es lo más difícil y lo que puede hacer la diferencia en la comunicación de la ciencia. Es que la ciencia es un proceso y justamente esto es un ejemplo perfecto para hablar de eso, ¿no? Sí, fue dificilísimo, incluso durante la pandemia, donde la incertidumbre era más grande y también la presión por respuestas. Había presión por respuestas de los científicos y también del periodismo, y nuestras notas eran las más leídas, íbamos a tapa todos los días prácticamente. Entonces era una presión porque el público quería respuestas y el periodismo debe dar respuestas. Los títulos de una nota no es qué puede pasar con el COVID. No, va a pasar tal cosa. O hay una gran chance de que suceda algo así. Entonces, es difícil, sobre todo desde lo que mencionaba, ¿no? Desde los titulares, porque después en la nota uno tiene tiempo para desgranar los distintos escenarios y lo que puede pasar, si se abren las cuarentenas, si se cierra una ciudad, si se cierra o no, si se llega la vacuna, si no llega la vacuna. Pero después desde el titular tenés que ser aseverativo. Y eso es también lo que presionaba muchas veces a los científicos y generó un poco de mala praxis en algunos ámbitos periodísticos porque en esta necesidad de conseguir alguna respuesta se tiraba demasiado de la cuerda, ¿no? Se extremaba la interpretación de algunos dichos de algunos médicos que también entraban en esa. Debo decirlo también como una crítica, que muchos médicos que ni siquiera eran ni epidemiólogos, ni virólogos, sino quizás neurólogos o cardiólogos que de repente, o pediatras incluso, que de repente eran como las figuras repetidas de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales en Argentina al menos, porque tenían esta facilidad para generar títulos, para hacer aseveraciones, muchas veces infundadas, que nosotros como periodistas podíamos darnos cuenta de que eran así porque estábamos en contacto con los verdaderos expertos. Pero los expertos muchas veces daban incertidumbre. Entonces, en este juego es que teníamos que tratar de hacer el trabajo más fino posible, ya les digo, sobre todo en la época más álgida de la pandemia, más fría y más caliente, fue 2020-2021. Muchas gracias. Bueno, vamos, la gente se va animando a hacer algunos comentarios. Implican, bueno, este tema es muy interesante, es muy relevante cómo afecta el COVID a algunas personas que tratan de seguir adelante con mucha fuerza de voluntad. Bueno, en relación a lo que comentabas vos, ¿no? Conozco personas que no se vacunaron y aún creen que el COVID fue solo un invento y que te felicitan por hacer un periodismo científico, lo cual lleva a conocer notas interesantes con fundamento. Que bueno, que las fuentes, la seriedad, la consulta, la diversidad, hace también, ¿no?, a la legitimación de nuestro trabajo y el ayudar, ¿no?, en la difusión de estos temas. Rocío, si querías hacer alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, no, yo creo que me gustaría preguntarle a Henry, porque creo que Uruguay es un buen ejemplo de comunicación seria, rigurosa y bastante consensuada, ¿no? Para tratar esto de la desinformación, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando es un científico o un médico el que habla en las redes con un video o es un influencer, porque es que es así, ahora tenemos influencers, es la visión de esa persona. Y si esa persona se le voló la cabeza, hablando mal y pronto, porque existen médicos que recomiendan tomar agua de mar para curar el cáncer. O sea, hoy vemos todo tipo de situación. Entonces creo que en Uruguay que se formó el GACH, ¿no? El Grupo Asesor Científico Honorario, fue un excelente ejemplo de cómo podemos combatir la desinformación. Y creo que Martín nos está dando la visión desde el periodismo que está muy buena, que es, bueno, cómo negociar con los editores para que el titular no favorezca esto también, ¿no? Y me gustaría saber la visión de Henry con respecto a su rol y cómo lo ve en este caso, que creo que es un caso muy bueno para hablar de este desafío que es la desinformación. Y, y bueno, ¿y cómo ves el rol del periodismo también, Henry? ¿Qué podemos hacer para Gracias, mejorar? gracias Rocío, gracias Martín. A riesgo de que Martín diga qué hace un gastroenterólogo hablando de COVID, igual voy a contestar tu pregunta, porque en realidad Martín no importa la especialidad que vos hagas.
tenés la formación médica básica, tenés la seriedad profesional, tenés un grupo de gente con quien te comunicás, y obviamente que cuando yo me reunía con los virólogos o los epidemiólogos, yo no opinaba sobre COVID, sino que con mis dos compañeros del grupo asesor científico honorario, que uno era bioquímico y el otro matemático, cada uno hacía su aporte con 60 científicos más, que eran los que no aparecían todos los días en la prensa, o algunos sí, participaban bastante, y decenas de científicos en otros países del mundo que colaboraban en forma generosa con nosotros para ayudarnos a tener una posición sobre el problema del COVID en Uruguay y poder asesorar al gobierno en forma independiente, una palabra clave. El gobierno no nos llamó y no nos preguntó nunca a qué partido político votábamos y ni de quién éramos, sino que llamó a Radi y le dijo, arma este grupo sin preguntarle nada, y Radi también armó el grupo sin preguntarnos nada. Entonces, la palabra independiente en esto es clave. Y creo que si hay una cosa que le debemos agradecer al COVID, capaz que hay algunas, es que ha visibilizado a los periodistas científicos y que los ha puesto sobre el tapete en el tema salud. Capaz otros temas son más áridos todavía para los periodistas científicos para poner en el tapete, pero ya van a ir ganando terreno. Quizá antes tenían los prejuicios que se tenía con Carl Sagan o con la otra, la señora Bloom, la periodista Bloom, que tú hacías referencia. Pero bueno, el periodismo es muy valioso en todo lo que significa la comunicación hacia la sociedad y desde la sociedad hacia todos nosotros, y tenemos que darle el valor adecuado, aún sabiendo que muchas veces, como son una parte de la sociedad, y en la sociedad hay gente que niega la realidad científica o las evidencias científicas, dentro del periodismo puede haber gente que comunica en forma errónea. Pero eso no es porque sean neurólogos, eso es porque tienen conceptos equivocados de las cosas. Entonces, me parece que es muy importante, estoy muy contento de haber, junto con mis compañeros de ECO, haber tenido la iniciativa de invitar a Martín y de que Rocío haya querido moderar esto, porque creo que nos abre muchas puertas, nos abre ideas para futuras actividades de nuestro curso, que ya lleva su segundo año junto con la gente de Río de Janeiro y para toda América Latina. Y bueno, reitero, el papel del periodismo científico es fundamental para todo esto. Muchas gracias a ustedes, Henry. Yo quiero decir dos cosas. No es que profesionales de otras áreas no puedan opinar, por supuesto que sí. El tema es que debería no ser la primera opción, por lo menos, ¿no? Si hay gente especializada en algunos de los aspectos de, así como si hay una epidemia de gastroenteritis o de diarrea, se puede hablar con un neurólogo, pero conviene hablar con un gastroenterólogo. Me parece que va por ese lado la cuestión. Y hay otro tema que le agrega complejidad al cóctel que venimos mencionando, y que Rocío lo dejó pasar, lo dejó mencionar ahí de paso, que es el tema de los influencers y todo el contexto de medios, de redes sociales y de nuevos medios que prescinden de ciertos rigores que sí tiene el periodismo, ¿no? Esta idea de tener un diálogo con un editor, de que se genere una negociación a la hora de titular. Yo como influencer prendo una cámara, digo algo, lo subo a las redes y por ahí tiene decenas de miles de vistas. ¿Y dónde está el rigor de eso? ¿En la suerte que tengamos un emisor responsable o no? Entonces, creo que ahí hay un problema y una cuestión más que suma a la complejidad de comunicar ciencia, buena ciencia, los datos que sumen a la población basados en evidencia. Bueno, es un panorama realmente muy complejo y que se ve con los episodios de desinformación respecto de las vacunas y de las consecuencias de las vacunas, ¿no? Me encantaría alguna vez con ustedes
tres que estoy viendo en este momento, hacer fuera de este curso una actividad sobre la desinformación en ciencias, unida al marketing médico, unida a la publicidad de medicamentos y todas esas cosas que yo veo tan mal y que me gustaría saber qué opinan ustedes. Así que ya le dejo el desafío para cualquier otra instancia. Contá conmigo, yo voy Lo- corriendo. Claro que sí. Recogemos el guante, Henry, claro que sí. No, y pensaba en esa diferencia, bueno, respecto a los influencers, o sea, el también comprender que el periodismo científico, o el periodismo en sí, o sea, tiene metodología, tiene rigurosidad, hay un proceso de trabajo bueno, que Martín describió muy claramente cuando ponía el ejemplo, y que está sobre la mesa y que hace la diferencia, ¿no? Y en estos casos, como en temas tan importantes como el COVID prolongado, son fundamentales para informar a la población sobre la realidad de lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos muchos más periodistas científicos, sin duda, muchos más. Y también, también periodismo, por supuesto, con su metodología, con su rigor, y periodismo que no solo investigue, sino que también creo que uno de los roles, me interesa saber la opinión de Martín, es incomodar también, porque también hay posicionamientos, ¿no? Cuando uno comunica, siempre, cuando uno comunica, la comunicación es política también. Y incluso el periodismo, aunque pase por el filtro de una editora, un editor, eh, se puede hacer de distintas maneras y creo que el rol, además de informar, es también poner sobre la mesa ciertas cosas que están pasando, como lo que menciona Henry, ¿no? Porque hoy en día hay dilemas éticos con estas personas, influencers en las redes, que muchas veces incluso divulgadores científicos, que son científicos que se pasan como es mi caso, que no soy tanto divulgadora, sino que gestiono y facilito procesos en instituciones, pero hay divulgadores muy famosos de la ciencia que igual tienen un doctorado, pero que ya están siendo contratados por empresas para promocionar productos de todo tipo o resultados de investigación de impacto pongamos en el caso acá de las empresas forestales del Uruguay, supongamos, ¿no? De que la forestación es buenísima para el ambiente, entonces sale una persona que tiene un PhD en ecología y te dice que está todo bien, y en realidad no está siendo objetiva, no está trabajando en equipo, como lo puse a Henry como ejemplo justamente de la transdisciplina, de 60 personas trabajando juntas desde distintas disciplinas que sí te pueden tienen un consenso. Y ahí está el valor de trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que el periodismo puede investigar y puede incomodar, no tan, y es mucho más difícil hacerlo, como en mi caso, desde las instituciones. Porque yo no puedo convencer a los 200, 300 investigadores tomar postura, y creo que no corresponde muchas veces, la mayoría, que una institución, un instituto de investigación tenga una postura política sobre un determinado tema. Creo que tienen que ser consultores, que tienen que informar. Entonces el periodista ahí está cumpliendo ese rol, me parece fundamental, que es incomodar un poco y poner las cosas en agenda. Y por el lado mío, como persona que facilita y que trato de convencer a todos los investigadores que comuniquen más y le den más importancia a la comunicación pública de la ciencia, creo que también se puede hacer de forma rigurosa, crítica, por supuesto reflexiva, y no simplemente eh, porrista, como le dicen en inglés, cheerleading, ¿no? Creo que hay que combatir esa comunicación de que los científicos son los dueños de la verdad, o sea, tampoco, porque eso perjudica la visión que tenemos de lo que es la ciencia, que realmente es una forma maravillosa y la más objetiva quizás para mí y rigurosa de conocer el mundo, pero que es un proceso y que tiene sus incertidumbres y que necesita eso, visiones integrales, ¿no? Holísticas. Y no puede ser, aunque sea un virólogo, que estoy de acuerdo con Martín y con Henry, con los dos a la vez. O sea, necesitamos que sean muchas personas que se pongan de acuerdo en que esto es lo último que conocemos y sabemos de tal tema, ¿no? Bueno, nada, aproveché mi momento para... No, está perfecto. Muchas Yo gracias. agrego una cosita muy, muy pequeña a lo que decís, que es la cuestión de ser críticos y no ser voceros, amplificadores meramente del discurso científico. Eso lleva a dificultades, porque la fuente, el científico, el investigador,
va a preferir a alguien que le dice todo que sí y que pone exactamente lo que él quiere y lo que lo va a posicionar mejor entre sus colegas, cuando lo que el periodista lo que debería hacer, no solamente crítico respecto de las posibilidades de que quizás no tenga el todo razón el científico, sino también que apuntamos a otro público, al público en general, ese ente difuso que es al que deberíamos apuntar. Y muchas veces eso entra en colisión, y cuando entra en colisión, bueno, se generan estas dificultades y si el periodista no es lo suficientemente bueno o reputado o celebrado, muchas veces van a preferir a alguien que le diga todo que sí, que sea el cheerleader de lo que dice el científico, y así nosotros perdemos fuentes, digamos, los que estamos del otro lado, los más criticones. Entonces es un problema porque es una línea muy, muy finita la que corremos. Totalmente, sí, es más difícil, sin duda. Y me quedé pensando en lo que decías vos, ¿no? Y en un poco también en lo que hablábamos hoy al comienzo, antes de empezar la sesión, es decir, cómo se ha incorporado ya, se está comprendiendo el rol de la comunicación y de la comunicación científica. De a poco, pero creo De a que, poquito. creo que el paso es positivo, ¿no? Pensando también un poco en el más allá, ¿no? En lo que queda por delante, en lo que viene, se está incorporando la comunicación como disciplina dentro de los grupos, dentro de los equipos de investigación. Es decir, no es como algo que se trae luego, sino desde el inicio de los procesos de investigación se está incorporando la comunicación como una disciplina más y no como algo externo. Y me parece que en esa mirada hacia adelante, ¿no? Bueno, desde donde estamos parados hoy y haciendo un balance de lo que ha brindado en este caso el COVID prolongado como visibilizador, perdón, del periodismo científico, que un poco lo traía Henry hoy. Creo que en ese sentido y hacia adelante hay como un camino abierto, ¿no? Que nos Terminamos posiciona. por la positiva. Claro, que nos posiciona mucho mejor que un poco ese comienzo de recorrido, ¿no? Que hoy contaba Martín, ¿no? De bueno, hay que, en temas que a veces son subestimados, ¿no? Donde bueno, hay que convencer gente, hay que arrear. Bueno, creo que en cierto sentido nos ha abierto una puerta. No sé, Martín, si querés decir algo en estos últimos minutos de cierre, o me querés contradecir, capaz que no estás de acuerdo con lo que digo. No, no, estoy de acuerdo. Realmente es un ecosistema complejo, que es cada vez más complejo por todas estas cuestiones, pero creo que en definitiva vale la pena, que cuando el trabajo se hace bien hay una satisfacción de comunicar la ciencia, los avances científicos y, y saber que es algo que es clave en la humanidad del siglo XXI y que muchas veces hay procesos que es lo que generan el ecosistema en el que habitamos, hipertecnologizado, con un montón de cuestiones positivas para la salud, pero que no sabemos cómo funciona, cómo llegamos a ese sistema. Y me parece que entre todas las cosas que tiene que hacer el periodismo es también poner en contexto y explicar cómo es el mundo en el que vivimos. Por ahí es tratar de volar demasiado alto, pero en definitiva creo que esa sensación es la que perdura en nuestras notas. Simplemente agradecer, me encanta estar acá. Gracias por la invitación, me encantó conocer a Martín y coincidir en esto, todo esto es bueno contigo también. Y estamos, sí, estamos en un camino, es una militancia, le digo yo, mejorar en todos estos aspectos. Y bueno, gracias Henry por estar interesado, estamos a las órdenes. Henry, El agradecido soy yo a ambos y el proyecto Eco Uruguay siempre está satisfecho de abrir puertas. Es lo que tenemos que hacer, abrir puertas, es lo que hemos estado haciendo durante muchos años. Y hoy yo me termino esta actividad muy, muy satisfecho porque fue un poco diferente o bastante diferente a lo de 2 lunes por mes. Y así deberá seguir siendo para que cada vez podamos llegar a más pacientes y favorecerlos con esto, ¿verdad? Con el problema del COVID prolongado que afecta tanto, como dijo Martín. Así que gracias Martín, gracias Rocío y gracias a todos los colegas de toda América Latina
se conectan en forma permanente. Muchas gracias a Martín, a Rocío y a Henry por sus palabras. Y nosotros nos volvemos a ver dentro de 15 días, el lunes 4 de agosto. El tema de la próxima sesión va a ser impacto prolongado del COVID en la adolescencia. Vamos a tener a la doctora Loreley García de invitada, así que, bueno, de más está decir que los volvemos a esperar. Muchas gracias a quienes participaron hoy en este encuentro.